La Marina detiene a José María Guízar, el Z-43, presunto líder del cártel de los Zetas. Un juez decide exonerar al exgobernador de Sonora, Guillermo Padres, por 2 delitos. El Banco de México aumenta la tasa de interés de referencia en 25 puntos base. La reforma energética convirtió a México en un país más atractivo y confiable para las inversiones, dice el vocero del Gobierno de la República, Eduardo Sánchez. Hoy nuestro país inspira confianza y atrae la atención del mundo como destino de inversiones. El secretario de Educación Pública, Otto Granados, destaca la importancia de la participación de los padres de familia en la educación. El 90 y tantos % de la respuesta más favorecida es precisamente una mejor educación, por encima de cualquier otro. El secretario de Gobernación se reúne con el dirigente nacional del PAN para establecer condiciones en el proceso electoral. Fugaz cierre del gobierno de Estados Unidos duró menos de 6 horas. Ya se aprobó el nuevo presupuesto. Inician los Juegos Olímpicos de Invierno en Corea del Sur. ¿Qué tal? Muy buenos días. Siempre es un gusto que nos acompañe en una edición más de México al Día. En este momento la temperatura 9 grados centígrados en la capital del país. Desde aquí, como siempre, un saludo muy pero muy afectuoso también a quienes nos están viendo en el interior de la República Mexicana. Y saludo con gusto, como cada mañana, a mi compañero Omar Cepeda. Omar. ¿Qué tal, Pati? Es un placer saludarte, cerrar semana este viernes 9 de febrero del 2018. Son las 6:31 y no hace mucho, hace apenas unos minutos, se dio esta espectacular inauguración allá en Corea del Sur de los Juegos Olímpicos. Ahí vemos imágenes de este esplendoroso escenario donde hay una delegación conformada por 4 atletas, por supuesto una de las menos numerosas, considerando las amplias delegaciones de países como Estados Unidos, Finlandia, Canadá, en fin, países tradicionales en este tipo de Juegos Olímpicos de invierno, y por supuesto la tecnología no se podía hacer esperar, Pati. Así es, unos juegos que han cobrado una gran expectativa en todo el mundo. ¿Por qué? Porque se pensaba que no podría estar Corea del Norte ahí presente. Efectivamente lo hace. Incluso la hermana del presidente de Corea del Norte va a estar ahí precisamente en la inauguración de estos Juegos Olímpicos de invierno en Corea del Sur. Corea del Norte y Corea del Sur han estado enfrentados, están separados, en fin, dentro de una gran expectativa. Y vemos nuestro equipo integrado por, como tú decías, una delegación muy pequeña. No hay tradición de deportes invernales en este país, pero ahí está México, ahí está la bandera, presentes en Corea del Sur. Bueno, elementos de la Secretaría de Marina detuvieron a José María Guízar, el Z-43, presunto líder del cártel de los Zetas y uno de los 122 objetivos prioritarios del gobierno federal. Vía Twitter, el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, felicitó a las autoridades por esta captura. El Z-43 es responsable del envío de cocaína y metanfetaminas a los Estados Unidos. También se le responsabiliza por el asesinato de elementos judiciales el año pasado en Veracruz. Desde el 2014, el gobierno de Estados Unidos ofreció una recompensa de $5 millones para la información para dar con el paradero de este que, como le digo, uno de los objetivos prioritarios del gobierno federal, el Z-43. En unas horas, el comisionado nacional de Seguridad Pública, Renato Sales, va a dar una conferencia de prensa donde va a dar a conocer, por supuesto, los detalles de la captura de este, a quien se considera líder de los Zetas. Por otro lado, un juez federal absolvió al exgobernador de Sonora, Guillermo Padres, de los delitos de lavado de dinero y defraudación fiscal. El juez determinó que ambas acusaciones carecen de elementos e incumplen con las formalidades legales. La PGR acusó al exmandatario porque, supuestamente, se detectaron cuentas de su propiedad en el extranjero por un monto de $8.8 millones. Pese a esta resolución, Padres Elías permanecerá en el reclusorio Oriente debido a que aún queda pendiente otra acusación por lavado de dinero por $10 millones. La reforma energética ha convertido a México en un país más atractivo, pero sobre todo confiable para las inversiones. Esto dijo la Presidencia de la República.
Los resultados positivos de las últimas licitaciones de la reforma energética han logrado duplicar las expectativas de inversión que se tenían hace un año, informó el secretario de Energía, Pedro Joaquín Caldwell. Con los proyectos a realizar este año, las inversiones totales comprometidas con la reforma energética van a rebasar los 200,000 millones de dólares. En conferencia conjunta con el vocero presidencial Eduardo Sánchez, el titular de la CENER informó que en los próximos 10 meses se consolidará la reforma energética. Vamos a concluir las 2 licitaciones petroleras en curso, la 3.1 y la 3.2. Vamos a apoyar a Pemex con el lanzamiento de más farm-outs y vamos a trabajar en el diseño de una licitación piloto para yacimientos no convencionales. En electricidad concluiremos la subasta de mediano plazo y lanzaremos la 4ª de largo plazo de energías limpias. Hoy nuestro país inspira confianza y atrae la atención del mundo como destino de inversiones. Eduardo Sánchez estimó que las licitaciones petroleras producirán en los próximos 15 años 230,000 empleos y podrán crecer hasta 900,000 en su vida productiva. Además, México está cerca de generar 35% de su energía con fuentes limpias. Hoy, nuestro país es el 6º mercado más atractivo del mundo para las energías limpias, con inversiones proyectadas por casi 120,000 millones de dólares en los próximos años. Gracias a la reforma energética, 39 empresas nuevas ingresaron al mercado eléctrico nacional que han comprometido inversiones por 8,600 millones de dólares. El vocero presidencial se refirió al componente social de la reforma energética, donde el Fondo de Servicio Universal Eléctrico lleva energía a la población más vulnerable y alejada del país. Gracias a la creación del Fondo del Servicio Universal Eléctrico, el servicio de energía eléctrica cubrirá casi el 100% del territorio nacional este mismo año, lo que representa un cambio sustancial para casi 2 millones de mexicanos que carecían de este servicio al inicio de la administración del presidente Enrique Peña Nieto. Además, informó que se reinvertirán los 16,400 millones de pesos provenientes de la colocación de la fibra E para la modernización de la infraestructura eléctrica del país. Para México al Día, Gustavo Castillo. El secretario de Energía, Pedro Joaquín Caldwell, explicó que ahora Pemex cuenta con un sistema de detección de tomas clandestinas de combustible más preciso y por ello se detectan aún más. Aseguró que la nueva estrategia de combate contra el robo de combustible se profundizará con mayor coordinación con otras dependencias federales y estatales. Dijo que gracias a ello ha crecido el número de combustible decomisado a los huachicoleros y de personas vinculadas a proceso penal. Y algo muy importante, que es quizás la parte más novedosa de la nueva estrategia. Se está castigando a las estaciones de servicio que están vendiendo combustible robado. Pemex ha clausurado, le ha suspendido el suministro de gasolinas a cerca de 70 estaciones de servicio. Precisamente sobre este tema, el vocero de la presidencia, Eduardo Sánchez, respondió a los señalamientos de Andrés Manuel López Obrador, quien declaró que el presidente Peña Nieto es el mayor huachicolero. Esto lo dijo Andrés Manuel hace 4 días y él argumentaba que esto sea por privilegiar la compra de gasolina extranjera. Esto fue lo que dijo. Pues otra vez fake news. Esta afirmación muestra cuando menos una falta de conocimiento adecuado del tema. Confundir el robo de combustible con una reforma energética, pues es como confundir las sumas con las restas. Mientras la reforma energética es una política pública responsable que le genera a México, como ya vimos, millones de dólares de ingresos, el robo de combustible es un crimen que perpetra el crimen organizado. Eduardo Sánchez dijo que estos temas no pueden tomarse a la ligera ni verse de manera simplista. Vamos a hacer una pausa, regresamos. Esto es México al Día.
México renovó por 2 años el bono catastrófico en el que participó de manera conjunta con los países de la Alianza del Pacífico y que va a servir para enfrentar efectos secundarios de sismos de gran intensidad, según informó la Secretaría de Hacienda. Esta acción brindará una cobertura de hasta 260 millones de dólares y representa la renovación de esta herramienta con la que ya contaba México y que fue usada en los sismos de septiembre pasado. El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, aseguró que hay avance rumbo a la siguiente ronda de negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Hay comunicación entre los países para preparar qué es lo que queremos avanzar para la séptima. Hay diálogos bilaterales y eventualmente los habrá trilaterales. Y adicionalmente creemos que podemos ponernos de acuerdo en un paquete de avances. Por otra parte, dijo que la inflación de 5.5% registrada en enero da muestra de que la economía va por el camino correcto. Es una muy buena cifra, baja ya de los niveles de 6 a niveles de 5, la inflación acumulada anual, que es exactamente lo que se había hecho la predicción desde tanto del Banco de México como desde la Secretaría de Hacienda. ¿Por qué? Pues porque prácticamente los elementos fundamentales de la economía, el manejo de la política monetaria, están en la dirección correcta. Finalmente, afirmó que la inversión extranjera en nuestro país durante el año pasado podría registrar un nuevo récord. La situación actual, la verdad es que han sido muy positivos para México, lo vimos con la última información disponible, estamos ya por sacar la cifra completa del año 2017 y pues ya lo vieron ustedes, estamos más que rebasando al cierre del quinto año la meta sexenal y estamos promediando por encima de los 33,000 millones de dólares anuales de inversión extranjera, una cifra récord que sobrepasa en un 50% los del promedio de la administración inmediata anterior. El Banco de México aumentó 25 puntos base la tasa de interés de referencia y pasó de 7.25% a 7.50%. Esto debido al comportamiento de la inflación que bajó en enero para ubicarse en 5.55%. El Banco de México determinó que el riesgo de una mayor depreciación del peso está sujeto a las políticas monetarias de Estados Unidos y también a la renegociación del Telecán y obviamente las elecciones presidenciales de este año en este país. Los mercados de Wall Street tuvieron otro día negro. El Dow Jones tuvo una pérdida del 4.15% tras otra jornada de alta volatilidad. Standard & Poor's retrocedió un 3.75%, mientras que el indicador tecnológico Nasdaq tuvo una pérdida de 3.90%. La Bolsa Mexicana de Valores descendió 2.28% debido a que se mantuvo la incertidumbre sobre los aumentos en las tasas de interés. La institución financiera detalló que lo que generará mayor atención en los mercados son los reportes corporativos en Estados Unidos y el debilitamiento del dólar. El dólar se vendió en 19 pesos con 15 centavos, 9 centavos más que el cierre de ayer. El secretario de Educación Pública, Otto Granados, destacó la importancia de que los padres de familia y la sociedad en general participen para dar continuidad a la transformación educativa y a la implementación del nuevo modelo educativo. En virtud de la reforma educativa, el artículo 10 de la Ley General de Educación otorgó, entendería yo que por vez primera, de hecho, un protagonismo, un papel, digamos, activo, muy activo a los consejos de participación social, a los padres de familia y a la sociedad en su conjunto en este proceso. Y me parece que el darle ya un reconocimiento legal a esta participación contribuye sin duda alguna a uno de los elementos centrales de los cuales en buena medida dependerá el éxito y la continuidad de la reforma educativa en los próximos años, que es el darle organicidad, sentido orgánico a un nuevo sistema de gobernanza en el sistema educativo nacional. Dijo que hoy la educación de los niños depende entre 50 y 60% de las escuelas y el resto de diversas variables, como por ejemplo los entornos social, urbano y regional, pero sobre todo la familia. Agregó el secretario de Educación Pública que con el apoyo de toda la comunidad escolar se avanza en un nuevo sistema de gobernanza en la educación, que es uno de los ejes del modelo educativo.
Especialistas del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación aseguraron que a efecto de mejorar la calidad de la educación básica y media superior es necesario elevar la calidad de la enseñanza en las escuelas normales. Destacaron que se debe ampliar el financiamiento a las normales, enriquecer los planes y programas de estudio e incrementar la especialización de académicos y estudiantes. Procesos ligados a la obtención de créditos dentro de sus planes de estudios y de control escolar, cumplimiento de sus funciones de investigación y de difusión cultural, la infraestructura física escolar que tienen, los resultados académicos de sus estudiantes. También investigadores de la Universidad Autónoma de Querétaro aseguraron que en los egresados de las escuelas normales públicas se encuentra la mayor proporción de sustentantes idóneos para ocupar los puestos docentes en primarias y secundarias. Si algo bueno ha tenido la evaluación de los profesores actualmente es que hay datos e información sobre qué tipo de planeación podemos pensar a futuro para cubrir las vacantes de los profesores que se necesitan. De acuerdo con el calendario electoral, este 11 de febrero terminan las precampañas y del 12 de febrero al 29 de marzo será el periodo conocido como intercampañas, que es el tiempo previo al inicio formal de las campañas políticas. El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, explicó que en este tiempo habrá algunas restricciones para los partidos y aspirantes. Entre ellas, no podrán hacer actos públicos ni invitar al voto. No pueden aparecer en los spots ni en la propaganda de los partidos políticos y no pueden hacer llamado expreso al voto, porque podrían, de acuerdo con los criterios que se han establecido, estar incurriendo en un acto anticipado de campaña. Pueden aparecer en entrevistas sin lugar a dudas, pero tienen que cuidar que esa frontera de lo que implica el llamado al voto y que puede ser un acto anticipado de campaña, pues no se crucen. Dijo que estas condiciones buscan que la política fluya, pero que nadie se anticipe y se acate la ley. Además, informó que las sanciones pueden ir desde amonestaciones hasta multas económicas o, en casos extremos, la negativa del registro como candidato. Vamos a hacer una pausa. Le recuerdo que usted ve México al Día. De gira por Durango, el precandidato de Morena, Andrés Manuel López Obrador, dijo que su movimiento se está preparando con mucha organización para el día de la jornada electoral. Con organización, con representantes en todas las casillas y que todos ayudemos. Voy a seguir llamando a los ciudadanos para que estén pendientes en las casillas, que haya representación en la casilla. Hoy Andrés Manuel López Obrador estará en Querétaro, donde visitará la Plaza de Armas. Más tarde iniciará su gira por San Luis Potosí en la Plaza de Fundidores. El precandidato del PRI, José Antonio Meade, terminó su gira de 2 días en Nuevo León. Ahí se reunió con jóvenes militantes del Verde. Dijo que está listo para trabajar por los ciudadanos en beneficio de un país que abata sobre todo la pobreza. Estamos listos para encabezar un esfuerzo para erradicar, para abatir la pobreza extrema, empezando por la niñez, terminando con la pobreza extrema en el país, y no tengan ninguna duda, juntos no solamente vamos a ganar, sino que estaremos listos para transformar y transformar para bien este país. Después estuvo en Chihuahua y se reunió con la militancia también priista. José Antonio Meade tendrá un encuentro hoy con jóvenes allá en Xochitepec, Morelos. Después se va a reunir aquí en la Ciudad de México con el precandidato a la jefatura de gobierno de la ciudad, Miquel Arriola. En Irapuato, Guanajuato, Ricardo Anaya, precandidato a la presidencia de la Coalición por México al Frente, solicitó al INE los lineamientos sobre lo que se tendrá permitido durante el tiempo de inicio de las campañas electorales.
Así es, un llamamiento, ya que como lo hemos venido anunciando, este 11 de enero terminan ya las precampañas, luego viene una veda y posteriormente inician el 30 de marzo las campañas ya de forma oficial. Hoy Ricardo Anaya sostendrá un encuentro con simpatizantes en Cholula, Puebla. El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, tuvo un encuentro con el presidente del PAN, Damián Cepeda. Después dijo que el diálogo continúa con el propósito de establecer condiciones de paz y tranquilidad en el proceso electoral. La obligación del gobierno es generar en todo el país las condiciones de paz y de tranquilidad siempre, y en particular en una jornada electoral para que se exprese el voto de manera transparente, clara, sin inhibiciones, y que los mexicanos decidan democráticamente su futuro. Tuvimos hoy una productiva reunión en ese sentido y continuaremos con este diálogo institucional entre el partido y la Secretaría para garantizar que las elecciones se puedan dar en un marco de seguridad para todos los ciudadanos. El Pleno del Senado de la República otorgó licencia al senador Miguel Barbosa Huerta del Partido del Trabajo para separarse de sus funciones legislativas por tiempo indefinido. Barbosa deja su escaño para buscar la candidatura al gobierno de Puebla. Quiero gobernar mi estado, el estado de Puebla. Me siento fuerte, me siento digno para hacerlo y con la experiencia y enseñanza que da la extraordinaria escuela que es el Senado de la República. Cuauhtémoc Cárdenas, ex candidato a la presidencia, pidió a los aspirantes a un cargo de elección popular que las contiendas se basen en propuestas y alternativas para los ciudadanos. Esto lo dijo en la presentación del libro 210 propuestas por un México de iguales. Tratar de discutir las características y cualidades de las personalidades que contienden, se discuta principalmente sobre propuestas, sobre ideas y alternativas de solución a la problemática nacional. Es por eso que hemos presentado hoy las 210 propuestas por un México de iguales, que invitamos que adopten como propias, parcial o totalmente, organizaciones y contendientes por los distintos cargos de elección. Eso en México. Vamos a la información internacional. El Senado y el Congreso de Estados Unidos aprobaron esta madrugada un proyecto presupuestario para los próximos 2 años que permitirá la reapertura de la administración. Con ello se puso fin al segundo cierre parcial de gobierno, el que solo duró unas horas. En este contexto, Paul Ryan, líder de los republicanos en la Cámara de Representantes, dijo que su partido se compromete a trabajar en una medida de inmigración que se pueda convertir en ley y apoya a los Dreamers. La asambleísta demócrata Cristina García, jefa de la bancada de mujeres y figura destacada contra el acoso sexual en California, está siendo acusada de tocar a un asistente de la oficina de otro legislador. El demandante, Daniel Fierro, acusa a García de haberlo acariciado la espalda e intentar tocar su pierna al finalizar un partido de softball entre legisladores en 2014. El secretario de la Defensa de Estados Unidos, James Mattis, aseguró que ningún beneficiado por el DACA que se encuentra activo en las Fuerzas Armadas o a punto de ser desplegado será deportado. Esto luego de que Mattis anunciara haber llegado a un acuerdo con Kirstjen Nielsen, secretaria de Seguridad Pública. El secretario agregó que la única excepción sería para aquellos Dreamers que hayan cometido algún delito grave. El gerente general del Banco de Pagos Internacionales, Agustín Carstens, hizo un llamado a los bancos centrales a invertir y a evitar que las monedas virtuales como el Bitcoin se conviertan en una amenaza a la estabilidad financiera mundial. En Alemania dijo que los gobiernos deben tomar medidas preventivas y evitar que las criptomonedas interactúen con el sistema económico. Vamos a nuestro primer resumen. Detienen al Z-43, presunto líder de los Zetas, uno de los 122 objetivos del gobierno federal. El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, aseguró que hay avances rumbo a la siguiente ronda de renegociación del Telecán. La reforma energética convirtió a México en un país más confiable para las inversiones.
El secretario de Educación Pública, Otto Granados, reconoció la participación de los padres de familia en el modelo educativo. El precandidato de Morena, Andrés Manuel López Obrador, pidió a la ciudadanía ser partícipes del proceso electoral. José Antonio Meade, precandidato del PRI, afirmó que está listo para trabajar por un país que abata la pobreza. El precandidato de la coalición por México al Frente, Ricardo Anaya, solicitó al INE los lineamientos del inicio de las campañas. En noticias internacionales, el Congreso de Estados Unidos logra un acuerdo que permite la reapertura de la administración. Más adelante, en los deportes, inician los Juegos Olímpicos de Invierno en Corea del Sur. México participa con 4 atletas. Nos acompaña aquí en el estudio Jacaranda Guillén, ella es investigadora del Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosque del Senado, con quien vamos a hablar del reciente acuerdo que se logró en Alemania. La canciller alemana Angela Merkel tenía dificultades para formar un nuevo gobierno, finalmente hubo un acuerdo y quisiera que nos explicaras qué impacto va a tener para precisamente Angela Merkel el poder gobernar bajo estas circunstancias. Bueno, muy buenos días, gracias por la invitación. Pues casi después de casi 5 meses de haberse celebrado las elecciones electorales generales en Alemania que se llevaron a cabo el 24 de septiembre, Angela Merkel, la canciller, como acabas de decir, llegó a un acuerdo con Martin Schulz del Partido de los Socialdemócratas, el líder de los socialdemócratas, para gobernar Alemania durante los 4 años. Pero hay que recordar que cuando las elecciones se celebraron, Angela Merkel señaló que ella quería formar un gobierno con los liberales y con los verdes, lo que en su momento se conoció como la coalición jamaica, pero esto no llegó a suceder, ¿verdad? Sí. Precisamente porque la CS, uno de los partidos de la alianza electoral de Angela Merkel, tenía graves diferencias políticas con los liberales, de tal forma que en este momento Martin Schulz tuvo que negociar con la canciller, o más bien la canciller tuvo que negociar con Martin Schulz para poder llegar a esta coalición, después también de haber dicho Martin Schulz, luego de su triunfo electoral en septiembre de 2017, que Angela Merkel, que esta coalición no quería alcanzarla ni con los verdes ni con los liberales. Esto supuso un cambio radical en cuanto a la forma de gobierno, a las propuestas de gobierno, a los proyectos que vienen a partir de ahora. ¿En qué cambió, en qué varió y cuáles son los puntos medulares que tú consideras importantes a destacar? Bueno, primero este nuevo gobierno que se forma, que llega después de un plazo límite, se acaba de formar el 7 de febrero, pero el plazo límite fue el 4 de febrero para cerrar las negociaciones. Termina formado con los conservadores y con los socialdemócratas, las dos principales fuerzas mayoritarias en el Bundestag. Tras de ellos viene el partido de la oposición, que es el partido de la AfD, después vienen los liberales, los demócratas. Es el partido radical. El de la extrema derecha, exactamente, y el partido de los verdes. Este nuevo acuerdo llega con negociaciones muy dolorosas para Angela Merkel, precisamente porque tuvo que ceder inmensas cuotas de poder. En primer lugar, Martin Schulz encabezará el Ministerio de Exteriores, luego de que renuncia a la presidencia de su partido, pero además los socialdemócratas se quedan con 5 de las principales carteras del Ejecutivo, las cuales son finanzas, trabajo y bienestar social, familia, medio ambiente y justicia. En tanto, la CDU y la CSU, la alianza electoral de Angela Merkel, se queda con defensa, con el interior, con el Ministerio del Interior y con economía. Este nuevo acuerdo, ¿qué significa para los alemanes? Los principales temas
más difíciles en la negociación fueron los temas laborales y los temas de salud, donde los socialdemócratas tuvieron altas exigencias durante estas negociaciones. Posteriormente, solo termino con eso. Posteriormente, estos temas, los temas a los que se llegaron fue que se designaron grandes cuotas financieras para impulsar nuevas políticas sociales y nuevas políticas educativas. En el tema migratorio, uno de los grandes temas o el mayor tema de gran polémica durante las campañas electorales, se establecieron cuotas de entrada para los inmigrantes. No, se van a permitir entre 1.800.000 y 200.000 inmigrantes, luego de que durante los últimos años Alemania registrara ingresos de 1,5 millones de personas para solicitar el asilo. Cambios sustanciales. Finalmente quiero destacar que este nuevo acuerdo tiene por nombre Nueva Solidaridad para Alemania y un nuevo comienzo para Europa, que es muy importante. Pero quisiera que no se olvidaran 2 pasos que todavía se tienen que alcanzar para que se formalice este nuevo acuerdo. El primero de ellos es que los socialdemócratas tienen que llevar este acuerdo a la votación ante sus militantes, de tal forma que Martin Schulz iniciará una campaña el próximo 17 de febrero para que sus militantes políticos le den su voto a favor. Claro. Esto puede ser un poco todavía indeciso, los resultados. Riesgoso. Sí, claro, porque principalmente las juventudes socialdemócratas están en contra de esta nueva alianza Merkel y Martin Schulz. Y el segundo paso es que también Angela Merkel llevará esta votación al Congreso en Berlín a finales de febrero. Los resultados de los socialdemócratas se darían a conocer los primeros días de marzo, y si estos resultaran a favor, entre el 6 y 7 de marzo se llevaría a cabo una sesión extraordinaria en el Bundestag, donde a partir de ese momento Angela Merkel iniciaría su cuarto mandato formalmente como canciller. Una transición larguísima. Pero hay la posibilidad de que se pueda concretar tras lo que se logró. A mí me gustaría preguntarte, porque bueno, ese es un asunto interno, ¿no? La política interna de Alemania. Pero en cuanto al liderazgo que tiene Alemania frente al mundo, lo que busca frente al mundo, esta posibilidad de un cuarto mandato de Angela Merkel, ¿qué cambios sustanciales podría tener con lo que logró internamente? En primer lugar está el ámbito europeo. Este vacío de poder que existía en Alemania estaba por la comunidad europea, estaba como muy ansioso de que se llenara, precisamente por los problemas que está atravesando en este momento la Unión Europea, donde existe una inestabilidad desde hace un tiempo, pero con la llegada de Angela Merkel hay como una estabilidad. Exactamente, tenemos a un Emmanuel Macron, el presidente de Francia, donde los principales líderes, Alemania y Francia, estaban esperando como este momento para impulsar las reformas estructurales que necesita la Unión Europea, principalmente en temas de financiamiento. También tenemos los temas de cambio climático en la Unión Europea, y ante el mundo, pues precisamente ese vacío de poder era lo que se estaba esperando que se llenara como para recobrar o reponer el liderazgo, ¿no? Sí. Bueno, y finalmente, rapidísimo, tenemos ya prácticamente la relación México con Angela Merkel, puesto que ha sido líder más de 12 años ya, ha sido buena, ¿no? En ese sentido. Sí, recordemos que hace poco tuvimos la visita de la canciller. Y donde no solamente hay una buena relación bilateral en los diversos ámbitos, acabamos de celebrar también el año dual México-Alemania, un año donde se han propuesto nuevas iniciativas en educación en México, y también pues no olvidemos el papel que México ha tenido dentro del cambio climático, donde tanto Alemania como Francia tienen un gran liderazgo en este ámbito. Muy importante. Muchas gracias. Muchas gracias, Karen Guillén, investigador del Centro Gilberto Bosques del Senado. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Excelente día. Vamos a una pausa, regresamos. Esta mañana nos da mucho gusto que esté aquí en el Estudio de México al Día. Esta mañana damos la bienvenida al Estudio de México al Día. Usted ya conoce a Ana Cecilia, ella ha estado con nosotros en una sección que precisamente nos da ciertas recomendaciones o varias recomendaciones sobre cómo vivir mejor, recomendaciones muy efectivas. Esta mañana está con nosotros en el estudio y trae a una invitada muy especial que viene
pues es japonesa, viene desde Boston, la doctora Kiko Matsumoto. Kiko, good morning, buenos días. Oh, thank you. Soy Kiko. Mucho gusto, muchísimas gracias. Y bueno, Ana Cecilia, antes que iniciar la plática con la doctora, platícanos cuál es la idea de esta charla tan interesante. Muy buenos días. Bueno, la idea es que Kiko Sensei Kiko, ella es japonesa, ella es muy conocida dentro de su campo, ella es experta en acupuntura japonesa. Lo más importante en ella es que se ha dedicado a esparcir toda la acupuntura, pero haciendo una referencia entre la parte china y la parte japonesa, y esto llevarlo a la parte de la medicina occidental. Claro. Eso es a lo que ella se ha dedicado principalmente. Perfecto, bueno, pues la primera pregunta que tú nos vas a traducir, por supuesto. Which is the idea or the fundaments of this acupuncture? ¿Cuál es la idea fundamental de la acupuntura? What's the principal idea of the fundamental of the acupuncture? Fundamental idea? You mean acupuncture? What we doing? Or yes. We using the meridian and we sticking a needle and treat people. So this is in English we call acupuncture point, but that's not the right translation because the character is acupuncture point in English. Original character is a meridian hole in the meridian, hole or cave in the meridian. So when I studied the first year, that was almost 40 years ago, I thought that my image is this one picture. A ver si podemos mostrar esta imagen. Can you show? Then I thought if you find the right hole, we stick needle and diamond come, gold come, bronze come, and very individual. That's what we have to find, right? Acupuncture cave. Let's try to translate. I will translate. Que ella empezó a estudiar acupuntura hace 40 años y entonces la idea de la acupuntura es localizar los puntos del cuerpo, que estos son los meridianos. Estos meridianos van a un órgano en específico. Este órgano en específico se trata con acupuntura, que es una la aguja, y acupuntura significa punto que se toca. Entonces, la idea de ella traducirla a la parte de la medicina occidental era precisamente este dibujo. Entonces, este dibujo ya dice que si realmente uno cava en el punto, uno encuentra el tesoro, y el tesoro es el diamante. Entonces, ese diamante lo que está haciendo es la sanación del cuerpo. Okay. We have many hidden points which doesn't show, so we have to picking up from the palpation or diagnosis, and we stick needle, and if diamond come out in the body, that's the one healing the body. Okay. Nosotros encontramos en el cuerpo, lo que ella hace, un paréntesis, lo que ella hace que es muy importante es un diagnóstico de palpación de abdomen, que es lo que nosotros como médicos occidentales hacemos. Entonces, el diagnóstico que ella hace es mediante palpación. Entonces, ella está diciendo que si nosotros llegamos y encontramos ese diamante escondido, ese diamante nos ayuda a sanar el cuerpo. Me gustaría preguntarle, ¿desde hace cuánto en la cultura japonesa se lleva a cabo esta práctica de la acupuntura y qué tan recurrente es para los japoneses? Since when in the culture, in Japanese culture, acupuncture is used, and how often does Japanese people go to acupuncture? How often? Generally, how often? Maybe once a week or every other week. I try to myself. Beginning, if they have a pain or something disease, I try to treat once a week. But once they get better, for maintenance, I will not do it once a month or maybe more, 4 times a year, which is every seasonal change to maintenance. That's my goal. La idea es que uno va a la acupuntura cada semana para hasta mejorar el padecimiento y después cada 15 días. La idea es que uno vaya a la acupuntura de manera preventiva, sobre todo cuando hay cambio de primavera, verano, otoño, invierno, claro, entonces 4 veces al año, ¿no? En ¿Y esas cuál estaciones. es la diferencia entre, por ejemplo, la acupuntura china y la acupuntura japonesa? Supongo que hay distintos tipos de acupuntura. What's the difference between Chinese acupuncture and Japanese acupuncture?
Well, historically, our textbook or our foundation, what we believe is a Han Dynasty, which is almost 2,000 years ago. Han Dynasty textbook. That we focus on. Then we develop Japanese style. We also have a 1,300 years history. But I don't think the Chinese really focus on Han Dynasty ideas. They have more like modern. Do you know what I mean? Yeah, of course. La acupuntura china inició hace más de 2000 años con la dinastía Han y realmente la acupuntura japonesa es de hace 1300 años, pero realmente se conoce desde mucho antes. Claro. Bueno, y finalmente, ¿cuál es la... pues, ¿a qué nos honra su visita en México? ¿Qué va a estar haciendo acá con nosotros? ¿Ya se queda a vivir en México? You will stay to live in Mexico now? How come you are in Mexico? For what reason you are in Mexico? And you are going to stay to live with us? Only 3 days. Yeah, I come every year this time to teach. And I live in Boston, so run away from cold weather. And I'm very happy to teach. And my purpose is how to find the gold hole in the gold and everybody looking for the hole so people get healthy. All right. Yeah. Ella viene cada año a México en esta época a dar un seminario. Está huyendo de Boston del frío. No le gusta el frío. Y la realidad es que lo que ella quiere es enseñar su técnica palpatoria y para ayudarnos a encontrar el diamante en el cuerpo. Perfecto, y ayudarnos pues a la sanación. si me lo permites, Ana Cecilia, cualquier duda, cualquier pregunta al respecto, si nos puedes dar algún contacto para que te puedan escribir y si tienen alguna inquietud, alguna pregunta, ¿dónde va a estar? ¿Cuál sería? Va a estar en el colegio latinoamericano de... él se llama el ASI, que es el colegio integrativo. Está por internet y va a estar mañana y pasado. Perfecto. Muchísimas gracias, Ana Cecilia. Well, thank you very much for stay with us en México al Día. Thank you. Thank you. Thank you. Vamos a hacer una pausa, regresamos. Muy buenos días, qué gusto me da saludarlos en esta mañana ya de viernes, un viernes muy especial. Primero que nada, como siempre, saludo a todos quienes nos acompañan a través de las señales de Ingenio, de Aprende TV, de Televisión Educativa, del Canal 22, a través de las redes sociales, Facebook Live en Noticias México al Día y Periscope en @mexaldía, también todas nuestras publicaciones. Hoy pues es un día especial porque este domingo se celebra el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, aunque también debería ser en la ciencia y la tecnología. Y para hablar de eso, hoy nos acompañan en el estudio Carol Gallardo, o Carolina Gallardo. Ella es mentora y promotora de Mujeres hacia el Espacio. Y Tania Robles, ella es estudiante de Ingeniería de la UNAM, pero también es mentora de Mujeres hacia el Espacio. Y tienen muchas otras cualidades y títulos y etcétera. Y precisamente vamos a hablar de esta iniciativa que se llama Mujeres hacia el Espacio como una de las muchísimas que hay para que las niñas y las mujeres se involucren en los temas de ciencia y tecnología y pues de sus experiencias personales que son muy interesantes y muy ricas. Tania, Carol, bienvenidas. Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues si quieren empezamos con Carol. Carol, cuéntanos un poco de tu experiencia en la tecnología, en la ciencia. Y, pues, ¿de qué se trata esta iniciativa de Mujeres hacia el Espacio? Claro que sí. Yo soy ingeniera física, me especialicé en tecnología de materiales, en nanotecnología, y después tuve la oportunidad de hacer una maestría en ingeniería aeronáutica y tecnología espacial y otra en astronáutica e ingeniería aeroespacial. Tuve la oportunidad de estar en NASA desarrollando nanotecnología ahí, un sensor que va a detectar compuestos orgánicos en el espacio en algún momento y a monitorear la salud de los astronautas. Me enamoré de la tecnología espacial desde que era muy pequeña. Tania, tú cuéntanos un poco de tu experiencia. Claro, bueno, pues yo soy estudiante todavía de Ingeniería Mecánica en la UNAM, pero ya llevo como varios años relacionada a todo el desarrollo aeroespacial en México. He tenido la oportunidad de participar en diversas escuelas internacionales multidisciplinarias en el área espacial, entonces sí me he dedicado como a la
ciencia, la tecnología, pero también a la parte de ciencias sociales y humanidades relacionadas a bueno, nuestro tema, el espacio. ¿De qué se trata la iniciativa de Mujeres hacia el Espacio que emana de la Agencia Espacial Mexicana? Claro, como tú lo comentas, es una iniciativa de la Agencia Espacial Mexicana, de la Dirección de Divulgación en el Espacio. Esta iniciativa surge con la necesidad de inspirar a niños, a niñas y jóvenes a que busquen o persigan carreras relacionadas con STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, por sus siglas en inglés, relacionadas con el espacio y la aeronáutica, aeroespacial, por eso lo llamamos así. Claro. Buscamos que las niñas puedan acercarse a estos temas, que se rompan estos estereotipos que existen de que solamente los niños, sino que también las niñas se permitan acercar a estas áreas. Pero también trabajar con niños y niñas para que vean lo bonito que es trabajar en equipo, ambos géneros, ¿no? Claro. Tania, ¿por qué es importante que las niñas, las mujeres se involucren en este tipo de iniciativas, en la ciencia y en la tecnología? Tú, por ejemplo, estudias ingeniería ahorita en la UNAM. ¿Cuántas mujeres hay? ¿Qué tan importante es su participación? ¿Qué aportan? Bueno, pues el objetivo principal, o más bien, ¿por qué deberían de involucrarse las mujeres y las niñas en este tipo de áreas? Es porque somos igual a los hombres, tenemos la misma capacidad, la misma inteligencia, tal vez sí tenemos algunas diferencias físicas, pero bueno, si juntamos lo que pueden hacer los hombres, es decir, como la fuerza que tienen, con tal vez la parte que tenemos de multitasking las mujeres, es que como dice Carol, trabajando en equipo se pueden desarrollar bastantes cosas en todas las áreas. Y bueno, lo que dices, yo te digo, estudio ingeniería mecánica. Cuando entré éramos 2 niños en el salón y ahora ya en las últimas materias pues ya soy la única, pero lo que te puedes dar cuenta es que en estas áreas, no nada más en ingeniería mecánica, por ejemplo en mi escuela, ingeniería en computación industrial, las mujeres siempre como que nos esforzamos un poquito más, ya sabes, nos gustan como más los detalles. Entonces yo creo que las mujeres tienen como gran cabida en esto, tenemos bastante capacidad. No somos ni más ni menos que los hombres, entonces todos podemos hacer. Carol, ¿cómo pueden involucrarse? Porque no solo es importante que se involucren en las carreras científicas, sino también que ayuden a que más gente, más niñas, más mujeres, más niños, se inspiren para poder perseguir sus sueños y alcanzar este tipo de carreras. ¿Cómo pueden involucrarse? Hay que destacar que pues, no solo tienen que ser científicas o tecnólogas, también pueden ser periodistas, pueden ser cualquier tipo de cosas. ¿Qué tipo de mujeres hay y cómo se pueden contactar con Mujeres hacia el Espacio? Actualmente, ya somos 50 mentoras de diferentes áreas. Obviamente que estamos apasionadas por el espacio y por las cuestiones aeronáuticas también. ¿Por qué? Porque el espacio y las cuestiones aeronáuticas caben muchas áreas de conocimiento. Como tú lo decías, hay personas que son de leyes, pero se dedican a leyes espaciales, médicos, pero medicina aeroespacial, etcétera. Periodistas que también les encantan las cuestiones espaciales. Para acercarse a nosotros, bueno, tenemos un perfil de mentoras, nos pueden buscar en Twitter, Mujeres hacia el Espacio, y en Facebook, Mujeres hacia el Espacio también, y ya se ponen en contacto con nosotros y podemos tratar, ver cuáles son los intereses. Lo que buscamos es dar conferencias especializadas, talleres a los niños desde preescolar hasta preparatoria, y a partir de universidad ya son conferencias de la trayectoria de vida de las mentoras. Todo esto pues para inspirar, ¿no?, a las futuras generaciones. Pues muchas felicidades a las dos por sus inspiradoras carreras, por estar impulsando ese tipo de iniciativas y pues que se nos unan muchas más chicas a Mujeres hacia el Espacio. Ojalá. Gracias. Muy bien, gracias. Vamos a hacer una breve pausa. Esto es México al Día, no se vayan.
Viernes de Cine. Ya está listo Eduardo Marín para hablarnos de The Post, esta película que ha causado pues una buena acogida, sobre todo del sector periodístico. ¿Cómo te va, Eduardo? Gusto en saludarte. Muy buenos días. Muy buenos días, Pati, muy buenos días, Omar. Hola, pues efectivamente, mira, continúa la exhibición de las películas nominadas al Oscar. Sin duda esta es la mejor época del año para ir al cine. Y como tú decías, pues vamos a comentar y a recomendar esta película The Post, dirigida por el ya mítico Steven Spielberg, que aborda los sucesos reales que ocurrieron a principios de los 70, cuando la prensa en Estados Unidos publicó documentos secretos del Pentágono que revelaron los recurrentes engaños y las mentiras del gobierno estadounidense durante 4 presidentes de Eisenhower a Nixon sobre la guerra de Vietnam. Y esta información que se filtró, pues propició un escándalo mayúsculo, enfureció a la Casa Blanca, enfrentó al poder político con la prensa. Y bueno, esta historia nos es narrada por Spielberg con una gran capacidad narrativa, nos ofrece un puntual, un preciso trazo del contexto social y político de la época, y nos ofrece una crónica muy certera de esta batalla por la libertad de prensa. Pero la película también acierta como un testimonio individual de una mujer extraordinaria, la dueña del Washington Post, Kate Graham, que es el testimonio de la entereza, del carácter de una mujer que logró sobreponerse pues a un entorno adverso, a la misoginia de la época. La película funciona cabalmente, es un relato de gran trascendencia que cobra parte particular vigencia en el actual conflicto del presidente Trump con la prensa, principalmente con los 2 periódicos que en aquel entonces desafiaron precisamente a Nixon, el New York Times y el Washington Post. Por cierto, este último ahora propiedad de Jeff Bezos, el dueño de Amazon. Y bueno, hay que resaltar también la gran actuación de la siempre excelente Meryl Streep, que con esta película ha obtenido su nominación 21 al Oscar, un récord absoluto de la historia. Sin duda es la mejor actriz de la historia. Pero la película también está nominada a Mejor Película, aunque para mí fue una injusticia que ni Spielberg como director ni Tom Hanks como actor hayan sido nominados. Pero es una gran película, es una película imprescindible, obligada de verla, The Post. Así es, sobre todo, como te decía yo, ha tenido una buena aceptación por parte del gremio periodístico, porque, entre otras cosas, lo que plantea es que no importa qué tan fuerte sea una relación entre un dueño de algún medio con el poder, para aceptar que el periodismo es el periodismo y la libertad es la libertad, Eduardo. Así es, y aunque los sucesos pues ya ocurrieron hace ya 40 años, sin duda cobran particular actualidad hoy en día con lo que estamos viviendo con el presidente Trump en la Casa Blanca. Claro. Así es, Eduardo. Hay que verla, sin duda alguna. Yo la vi ayer, muy buena película. Gracias, Eduardo. Te mando un fuerte abrazo. Excelente fin de semana. Nublado fin de semana. Gracias. Javier Aranda, es un placer saludarte también. Hola, lo decimos ya, confesamos que hemos vivido del 7º al primer arte. Bueno, es un salto interesante. Y pero siempre seguimos se conecta. en esa línea. Y se conecta sobre todo con este pensador, con este filósofo, con este psicoanalista esloveno que se llama Slavoj Žižek, o como Zizek, yo le digo Zizek. Sí, pero alguien dice Žižek. Bueno, está bien. Bueno, lo que me llama la atención es, por ejemplo, que ha logrado acercar a un público muy joven, digamos, de chavos entre 15 y 20 años, a temas duros de la filosofía, y ha tenido la capacidad de comunicarse porque ha utilizado, digamos, todo su conocimiento, su bagaje de cultura filosófica, pero también lo ha relacionado, por ejemplo, con los éxitos de Hollywood, con las comedias más inverosímiles que se puedan imaginar, y ha tejido unos puentes que han permitido que los jóvenes transiten con mayor facilidad a esos grandes temas. Algo que le tenemos que agradecer precisamente a él es el haber salido de la academia, de los cubículos, de las oficinas cómodas para hablar de los problemas de la plaza pública, yéndose a la plaza pública. Muchos expertos no lo hacen, la mayoría no lo hacen, desde su oficina empiezan a escribir, a interpretar al mundo, digamos, y a mandar sus textos, sus borradores, sus artículos a muchas partes para que sean publicados, pero realmente no tienen el contacto directo con la gente. Él lo tiene y se ha aventado, por ejemplo, también muchas cosas muy arriesgadas como subir cosas a YouTube
tener encuentros con jóvenes de muchas partes del mundo y aceptar la interacción directa con ellos sin ningún problema. Es un filósofo muy desenfadado en su aspecto, digamos, pero tiene un rigor y tiene un bagaje intelectual francamente asombroso. Me hizo pensar en los primeros filósofos que eran, digamos, los Sócrates, los peripatéticos, los que andaban en la plaza pública, no los que ahora, por ejemplo, se encierran en su cubículo y hablan de la plaza pública. Igual. Entonces, él es justamente uno de esos hombres que andan entre nosotros para acercarnos a los grandes temas. Se publicó un libro que se llama 6 reflexiones marginales sobre la violencia y realmente le da un giro a todo lo que hemos tratado de entender. Y cuando nos presenta las cosas, digamos, sobre el origen de la violencia de una manera tan clara y tan contundente, uno se pregunta y dice, ¿por qué no lo habíamos visto, no? Claro. ¿Por qué nos sorprenden los brotes de violencia en París? ¿Por qué nos sorprende la violencia que tenemos en todo el México? La violencia que existe en el mundo árabe, y tenemos muchas cosas enfrente y no somos capaces de verla. O no queremos verlas. O no queremos verlas, finalmente. Él dice que hay muchas cosas que le asombran a la cultura contemporánea, a las sociedades democráticas, sobre la violencia, precisamente porque no han entendido la raíz de todo esto. No han entendido el caldo de cultivo que permite y que empuja a muchas personas, jóvenes y no tan jóvenes, a hacer de la violencia una forma de vida. Claro. Pues es muy interesante esto que comentas, sobre todo son esas voces que claman en el desierto, esas voces que se acercan realmente a lo que está pasando de forma vívida, usan las nuevas tecnologías, y creo que esa es una de las responsabilidades que debe tener el filósofo, el escritor. Y dice cosas bien arriesgadas, dice por ejemplo que la corrección política que invocan muchos, dice que es una forma de totalitarismo, porque no tienes la capacidad realmente de libremente pensar y tratar de resolver. No, y además de que a la gente le da miedo opinar sobre algo que puede causar molestia entre todos los correctamente políticos, que es una tendencia que se está viendo desgraciadamente por todos lados. Sí, y hace comparaciones muy arriesgadas para llamar mucho la atención. Es como el rockstar de la filosofía. Sí, es un rock. Por ejemplo, que compara sistemas políticos con tipos de desechos humanos, por no decir la palabra tal cual, en sus videos de YouTube, etcétera. Es muy desenfadado en sus pláticas en vivo, es verdaderamente... Y nos toca el corazón de muchas cosas. Claro. Dice, por ejemplo, si tú te pones a pensar en las razones por las que amas a alguien, en realidad no lo amas. Perfecto. Perfecto, Javier, muchas gracias. Vamos a hacer una pausa. Antes un abrazo a José María, que es su cumpleaños. Regresamos. Muchísimas gracias, Jorge. Por cierto, Martin Schulz, pues el que iba a ser ministro de Exteriores, acaba de decir que renuncia a la cartera del Ministerio de Exteriores. Lo habíamos dicho hace unos momentos con nuestra especialista de Gilberto Bosques que él iba a hacer, pues acaba de renunciar. Gracias, Jorge, por toda la información de los deportes. Este viernes a las 12:30 horas el presidente Enrique Peña Nieto encabezará el 105 aniversario de la Marcha de la Libertad, esto en el Castillo de Chapultepec. Y ahora vamos al resumen. Detienen a el Z-43, líder de los Zetas y uno de los 122 objetivos prioritarios del gobierno federal. Un juez federal absolvió al exgobernador de Sonora, Guillermo Padres, de los delitos de lavado de dinero y defraudación fiscal. El secretario de Educación Pública, Otto Granados, destacó la importancia de que los padres de familia participen para dar continuidad a la transformación educativa. Esta mañana, Aurea Carolina Gallardo, mentora de Mujeres al Espacio, nos habló sobre la iniciativa Mujeres hacia el Espacio. Esta iniciativa surge con la necesidad de inspirar a niños, a niñas y jóvenes a que busquen o persigan carreras relacionadas con STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, por sus siglas en inglés, relacionadas con el espacio. Buscamos que las niñas puedan acercarse a estos temas, que se rompan estos estereotipos que existen de que solamente los niños, sino que también las niñas se permitan acercar a estas áreas. En noticias internacionales, el Senado y el Congreso de Estados Unidos aprueban fondos para reabrir el gobierno. Y en los deportes, inician los Juegos Olímpicos de Invierno en Pyeongchang, Corea del Sur. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos durante esta semana. Juegos Olímpicos en Corea del Sur. Juegos Olímpicos en Corea del Sur. Así se debe decir, eso es lo correcto. Sí, es lo correcto. Okay. Bueno, es todo. Gracias a Griselda Yebra, gracias a usted. Este es un esfuerzo informativo de Televisión Educativa. Pásela muy bien. Buen fin.